Y parece que hubiese sido un siglo atrás que el tema de la convención constituyente pasada, la primera experiencia, y también parece ser una experiencia como que zanjada y en algunos casos media culposa del país respecto de qué pasó ahí, por qué fracasó ese proceso constituyente, y eso lleva a que quizás se eviten las preguntas y se intente zanjar el tema olvidándolo, pero no es buena idea y por eso estamos acá con Claudio Fuentes. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Quique? Bueno, Claudio, editor del Proceso Falló, es cientista político académico de la Universidad Diego Portales, mechitas de clavo No, ahora soy profe Claudio, me cambié. Ah, te cambiaste. Sí, crecí. Claro. En Twitter, profe Claudio, claro, _.cl. Y escribió, bueno, van a lanzar, ¿cuándo lanzan el Proceso Fallido? El 2 de junio. Ya, el 2 de junio en la librería Catalonia. Y van a estar Pato Fernández, Bárbara Sepúlveda, Cristian Monkeberg y Constanza Schoenhaut. Todos tienen haber sido en común, tienen haber sido... Claro, es convencional. Oye, es como... Todos queremos olvidar ese proceso, lo queremos dejar atrás, porque quedó como que era un proceso maximalista, escandaloso, muy bullicioso, y así que como experiencia fallida. Pero creo que hay mucho que pensar de eso, ¿no? Sí, todos queremos olvidar, pero todos lo referencian. Es una contradicción. Claro. Porque, por ejemplo, en el debate actual... hay dos bordes en el fondo, el borde de la Constitución del 80, no queremos ir para allá, y el borde del texto de la Convención. Entonces, por antagonismo hay una referencia, y la segunda dimensión tiene que ver con el proceso, con las formas. Claro. Está una cosa los contenidos, el texto, etcétera, y lo otro son las formas. Y en este libro, lo que varios ahí, somos 13 los que escribimos distintos capítulos, me preocupó, y como editor, el tratar de entender por qué esas formas y por qué se cayó en eso. Y yo creo que es necesario explicarlo. De hecho, solo el 6% de los procesos constituyentes en el mundo, más de 100, han fracasado. O sea, somos una excepción. Y 2 veces de fracaso, yo creo que somos los únicos que podría ser, ¿o no? Eso podría ser, eso ya eso sería récord mundial. Eso sería récord, claro. Y por lo tanto, yo creo que como pregunta de investigación, pero también como pregunta política y de como sociedad, yo creo que es muy bueno mirar y sacar lecciones de lo ocurrido. Ahora, Claudio, lo performático, lo estético que se habla, de verdad influyó, a mí me hizo cierto sentido acá hablando con un escritor, Álvaro Campos, que es un escritor que es un personaje que vive en Pudahuel y un ser anónimo, atiende la barrota de su papá, sacó un diario apunte, y él contaba que en la población donde vive él, esto de la Pikachu, todo eso se veía con distancia, no lo veían como algo gracioso porque decía... Buena parte de la gente que ve aquí en la población o gente de provincia que va al banco y se pone camisa blanca para ir a la plaza de Pudahuel, al Banco de Estado, y se arreglan, y esto lo veían como con distancia. Te lo pregunto porque lo estético al final, ¿es cierto que influyó tanto? Sí, mira, cuando se analiza el proceso, y en este texto lo que tratamos de hacer es complejizar las explicaciones. Hay 3 versiones de por qué falló esto. Uno, las redes sociales, esa es una versión, claro, de decir, oye, la culpa la tuvieron las redes y la campaña negativa. Otro, el circo, la claro, forma. Y el tercero, el contenido. Y yo creo, y de hecho las encuestas post plebiscito lo que muestran es que es la combinación de las 3. Sorry, pero es una mezcla de 3 factores. Creo que cumplió un rol importante la parte performática. Creo que, de hecho, aquí con Sergio España, que es un periodista que tiene una consultora, lo que hicimos fue un focus group durante los 2 años, desde antes del plebiscito de entrada hasta justo el plebiscito de salida. Entre medio de la convención. Durante, así cada 2 meses juntábamos al mismo grupo de personas. Y esto va a lo que tu historia contaba. Al principio, esa gente, la mayoría estaba por el apruebo y decía, yo quiero que se pongan de acuerdo. Esa era como la expectativa, y segundo, había esperanza. Había una sensación de, chuta, por fin va a llegar un grupo y vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, no pasaron 3 meses, de hecho nosotros escribimos una columna que se
que se llamaba La Traición, 3 meses después de iniciado el proceso, y la gente se sentía defraudada por la forma, porque todavía no se discutía el contenido. Claro. Y ya 3 meses después veíamos en el relato de la gente, decía, esto no es lo que queremos. Y estaba muy incómoda y con mucha distancia. Empezó rápidamente a distanciarse la gente de esa forma. Ahí Javier Sajuria con la Emilia Zafirio hacen un análisis de encuestas también durante el periodo y encuentran lo mismo. Ahí muy rápidamente, ¡pah! Se perdió el amor, ellos hablan. De una sensación social. Entonces, yo creo que forma y fondo son relevantes en estos procesos, sobre todo cuando son tan abiertos, porque este es una bastante peculiaridad de Chile, que es el proceso más abierto que hemos tenido de todos los constituyentes del mundo.